Muy bien, muy buenas noches, estimados aprendices. Me alegra mucho contar con ustedes en esta sesión. Saludo a Stephanie, Silvia, Jaime, Ferney, Oscar, Harold y los demás que se vayan vinculando. Muchas gracias por hacer parte de esta de este bonito momento y es sacar tiempo para aprender. ¿Cómo se encuentran en la noche de hoy, chicos? ¿Cómo me los han tratado? ¿Qué tal estuvo ese fin de semana? Con muchas fuerzas ya para en este miércoles, perdón, con este primer día de festividades navideñas y ya huele diciembre, ya estamos en diciembre definitivamente, ya se despide este año que pasó con tantas adversidades y con tantas cosas bonitas también que nos trajo. Y pues bienvenidos a diciembre, a este casi cierre de año. Espero que todo aquello que tenían planteado este año lo hubieran o ya está próximo a culminarse, entonces nos quedan los últimos 29 días, porque ya se acabó este día, o más bien 30 días, para que puedan culminar lo que tienen pendiente. Muchas gracias a ustedes por participar. ¿Cómo se encuentran, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Bien, bien, muy bien. Esperando los tamales. Esperando los tamales, la natilla, los buñuelos, el chocolatico, las galletitas navideñas, el capón. ¿Qué más tienen ustedes de cultura en sus lugares de residencia? Ingeniera, aquí en el Valle del Cauca, si Dios permite, los tamales, el majar blanco, el cortado, los buñuelos, el champús, muy ricos. Uy, no, mejor dicho, ya me dio hambre con todo lo que acabaste de decir, sobre todo por el manjar blanco. Muy rico, muy rico. Usted está en Santander, ¿cierto? Sí, estoy en Santander, la verdad no sé qué es el manjar blanco. Cuéntanos qué es. El majar blanco es como un dulce entrecortado con leche. Es un dulce que viene en un mate, como en un mate de esos de coca como de planta. Es muy bonito, muy rico y se llama majar blanco, que es un dulce típico aquí en el Valle de la... Es eso, como el arequipe, dijo Ferney, como el arequipe, ¿sí? Pero se llama majar Ah, blanco y es muy rico. ve, Eso qué es lo bueno. tradicional del Valle del Cauca, es muy rico y de eso se derivan varios productos. Entonces, los más ricos son el majar blanco y el cortado de majar blanco, que es como unos trozos de Ah, coco. Y estamos aquí cerca, pues, en la costa pacífica, donde predomina el biche, la chancaca, la chancarina, lo que usted quiera. no, pero ustedes sí comen, tienen una gran oferta culinaria para poder, mejor dicho, Bendito, deleitarnos y decir, bueno, vamos a cambiar las vacaciones entonces de este año. bendito Dios, gracias a Dios. Qué bueno, me alegra mucho y gracias por compartir eso de su zona de residencia. Muchas gracias, chicos, por participar y vamos a iniciar como hemos iniciado siempre y es con una frase de reflexión y en este caso una frase de motivación. Los mayores obstáculos de nuestra vida son las barreras que nuestra mente crea. Nosotros realmente, pues, adversidades todos los días tenemos, todos, de todas las índoles. Pero realmente si nos detenemos a pensar un momento, nos damos cuenta de nosotros podemos superarlas o nos estamos echando negativamente cargas que de pronto nos limitan a poder lograr nuestros sueños. Es algo que nosotros interiormente debemos analizar, cómo es que estamos adoptando esas situaciones para poder superarlas y lograr cumplir con nuestras metas. Bien, entonces analicemos esto y hagamos reflexión frente a este tema. Bueno, chicos, pues muchas gracias. Entonces, esta sesión tiene el objetivo de explicarles la temática y las evidencias a desarrollar durante esta antepenúltima semana de formación de nuestro curso de procesos de logística comercial de productos. Pues bienvenidos a esta cuarta sesión, chicos, que tiene el objetivo de explicar la temática de sistemas de información en las organizaciones y de explicar las dos evidencias que vamos a desarrollar durante esta semana que inicia de formación, semana 4. En esta semana vamos a desarrollar dos evidencias, que es una evaluación sobre la temática de material de formación de la semana 4 que ustedes ya tienen disponible en plataforma. No sé si ya alguno de ustedes ha ingresado a plataforma y ha visto el material. ¿Quién de ustedes me confirma si lo ha hecho? Yo no, ingeniera. ¿Tú no?
Ok, ¿alguien ha ingresado y ha revisado qué es lo que nos aporta semana 4? No hemos empezado aún. Bueno, entonces parece ser que el que calla otorga. Bueno, pues les comento que esta temática es muy interesante y muy importante que tengamos en cuenta cómo gestionar adecuadamente la información en nuestras organizaciones. Y esta semana tiene ese propósito. Aparte de esa evaluación, vamos a hacer un taller que nos va también a ayudar en el conocimiento acerca de qué es lo que corresponde a un sistema organizacional de información. Y la última sesión que se va a dar, les voy a dar la invitación, que va a ser el próximo lunes 6 de diciembre. Y es que realmente esto ya se acabó. Entonces, el próximo 6 de diciembre vamos a hacer la última sesión 5 de este programa formativo. Espero que se pongan muy al día en todo lo que tienen pendiente. Pueden hacerlo, si no han empezado, pueden hacerlo, siempre y cuando estén dedicados para poderlo lograr. ¿Bien? Entonces, esta semana número 4 inicia el día mañana, el día de mañana, 2 de diciembre, y culminará el próximo 8 de diciembre. Esta semana tiene el objetivo de cumplir con el resultado de aprendizaje 4, al igual que la semana 5 cumplen con el resultado de aprendizaje número 4, que es generar registros de información y novedades de distribución. Muy bien. Vamos a iniciar entonces con la temática, iniciando por favor a revisar o analizar esta gráfica que les estoy proyectando. Estas foticos o imágenes que están viendo ustedes en esta diapositiva, estimados aprendices, ¿qué se les viene a la mente cuando ven esas 4 imágenes? ¿Qué se les ocurre? A mí se me ocurre una operación logística. Actividad logística, sí. ¿Qué más? ¿Qué más visualizan en las imágenes? A mí se me ocurre una actividad de control logística, de seguimiento, de trazabilidad, de monitoreo, verificación de la carga. Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más visualizan? Más detalladamente las imágenes. Pues de pronto como una planeación también puede ser. Planeación, ok. Rutas, por ejemplo. Como una malla vial, distribución. Red de distribución física nacional, internacional. Bien. ¿Y qué ven en esta imagen, por ejemplo? ¿Qué ven? Tecnologías de información. Tecnología. Ven tecnologías. Ok. Bueno, vemos sistemas de información, ¿verdad? Vemos números, datos, que hacen que podamos nosotros analizar información. ¿Ya ven? Los datos nos permiten analizar información y tomar decisiones. Este material está disponible en plataforma, chicos, y es el material de formación de la semana número 4. En este material ustedes van a poder conocer el manejo básico de inventarios, los tipos de sistemas de información, cómo se hace el proceso y qué técnicas existen para la recolección de datos e información y qué actividades se realizan en un sistema de información. Entonces, los animo por favor a que revisen. Este material es el que se va a evaluar para esta evaluación o prueba que van a presentar para esta semana. Muy bien. Vamos a hacer un video introductorio de la temática que vamos a ver el día de hoy. Por favor, vamos a estar muy atentos y me confirman al inicio del video, como siempre les he pedido el favor, si están escuchando y viendo bien el video. Por favor, muy atentos a él. Mil gracias. Los sistemas de información en los centros de distribución se convierten en una herramienta fundamental para el tratamiento de los datos que continuamente ingresan, se utilizan y se generan como resultado de su operación, ya que son diferentes las partes interesadas en la actividad que se desarrolla. La generación de datos es continua en una organización. Por ejemplo, cuando un equipo está en funcionamiento, los está generando. Si un asesor está realizando una actividad comercial, si un vehículo está haciendo entrega de una carga, si un proveedor está entregando un pedido, si un montacargas está trasladando una serie de artículos desde las estanterías hasta la zona de empaque. En todos estos casos hay algo que resulta y que los sistemas de información recogen para procesar y convertirla en información necesaria para continuar con el proceso siguiente, para tomar decisiones a nivel gerencial u operativo o entregar un informe a un ente de control, entre otras más acciones que se pueden realizar.
En este material de formación encontrará información para determinar el impacto e importancia de un sistema de información en el desarrollo de las actividades de una organización, especialmente en un centro de distribución. Muy bien, chicos. Vimos bien y escuchamos bien, ¿verdad? Estimados aprendices. Sí, señora. Ok, bueno, entonces aquí partimos de una breve introducción acerca de la temática que vamos a ver. Y les pregunto lo siguiente, ¿la información se puede considerar o ver como un activo en una organización? ¿Qué opinan ustedes acerca de esta pregunta? Pues, profe, a mi parecer me parece que sí, porque te está dando datos reales de lo que, digamos, en ejemplo, un vendedor está haciendo, de lo que en este plan, digamos, planta, sabe lo que va a producir, logística, lo que va a despachar. Entonces, sí es un activo para mí. No sé qué pensarán mis compañeros. Ingeniera, listo, tiene razón, yo pienso que en algo, pero para mí es un activo intangible. Es decir, la información no podemos palparla, Tocarla, tocarla, ¿sí? Entonces, para mí es intangible. cuantificarla. Exactamente. Ok, gracias por tu aporte y por el aporte del compañero. ¿Quién más desea aportar acerca de esta pregunta? ¿Cómo ven ustedes cuando la información sale de la empresa? Información confidencial, por ejemplo, bases de datos de trabajadores, de proveedores, de las utilidades de la empresa. ¿Cómo ven ustedes esto? De pronto, alguna información acerca de tarifas que son de, por ejemplo, de proveedores. ¿Cómo lo vemos en cuanto a qué, ingeniera? ¿Cómo ven ustedes ese tema del manejo de la información? Porque según lo que estoy diciendo, nos aportaría la respuesta a esta pregunta. ¿La información se puede considerar un activo de la empresa? Bueno, pues ¿Qué pasaría ahí? Si se fuga información, por ejemplo. claro, no, claro, o sea, por ese lado sí. Aquí tenemos, o en la empresa donde yo trabajo, hay unos acuerdos de confidencialidad, sí, unos software establecidos para el tema de la fuga de información en cargos críticos. Entonces, y también el tema de software contra algún tipo de ataque cibernético, Sí. pero con base en la pregunta, claro, eso, si de una u otra manera hay una fuga de información o se materialice cualquier riesgo de estos, pues se considera que afectaría a los activos de la empresa, ¿no? Totalmente. Esa Ujú. era la respuesta. Exactamente. Entonces, la información es un activo que debe preservarse y debe mantenerse confidencialmente bajo unos estándares y preservarla porque de lo contrario afectaría a los activos de la empresa. Bien. Esto que ustedes están viendo acá, chicos, es datos, información, ¿bien? Que la información es un valor, es un activo que debemos realmente verlo como tal, que en ella pueden estar detalladas las estrategias de ventas, por ejemplo, que la información puede ser más sensible una información que otra, ¿bien? Que la información puede ser el acceso a ciertas, digamos, a ciertos perfiles de usuarios y a otros no. Que la información puede estar en un medio digital o físico o en los dos medios, que la información debe descartarse o darse de baja en algún tiempo determinado por retención documental. Entonces, toda esta información, pedido de un cliente especial, condiciones de una negociación o cualquier otra información significa que si yo no la gestiono adecuadamente en la empresa, puedo verme incurso en un problema o una afectación si se materializa esto y afecta los intereses de la organización. ¿Bien? Sustracción de la información, lo que yo les decía. ¿Han visto ustedes muchos casos de trabajadores, compañeros de ustedes, que desafortunadamente por X o Y motivo no siguen laborando en la empresa, pero que el día en que ya no van a seguir trabajando en la empresa, por decirlo de esa manera,
ese día sustraen información, bases de datos, etcétera, que hace que cuando, por ejemplo, si es la persona de ventas, se lleva la base de datos de los clientes y la lleva a la empresa donde va a continuar su proceso de vinculación. ¿Bien? Busca trabajo en otra empresa y se lleva la información. Instru, tanto así no sucedió como usted lo plantea, pero el chico, por un problema interno con el jefe y toda la cuestión, se sale de la empresa. Él no va a llevarle directamente la lista de clientes, pero él los toma para sí, porque pues él demoró 10 años atendiendo a esos clientes, 10 años. Entonces se pasa para la competencia, aprovechando la confianza que el cliente tenía en él, va y ofrece otros productos y otros servicios y ha robado muchísima gente. Bueno, por ejemplo, miren el valor de la información tan importante que es para una empresa, como lo acaba de comentar su compañero. Pueden afectar los bienes de la empresa, puede llevarla a la quiebra, la información. Recuerdo, por ejemplo, un caso que pasó a nivel nacional, Voz Populi, de la fuga de una historia clínica de una paciente, que la paciente, la clínica, por X o Y motivo, no se dio cuenta en los filtros de información que tenía y esa historia paró en Google y en esa historia decía que la persona había abortado y la familia se dio cuenta que la familiar había abortado. Y eso pues obviamente estaba bajo confidencialidad. Entonces obviamente ahí se juega la imagen de la empresa y todos los efectos legales y reglamentarios que corresponde a información sensible, en este caso a historia clínica de una persona. ¿Bien? Entonces ya en el contexto organizacional es complicado lo que comentábamos del manejo o gestión de la información para que los trabajadores sepan la responsabilidad que tienen en sus manos dependiendo de la información que manejan. ¿Bien? Espionaje corporativo, la persona que de pronto nosotros tenemos que puede pasar la información, estando trabajando en la empresa, pasar la información de, uy, no, la empresa va con estas utilidades, o aquí se está manejando con un proveedor tal esta compra de este bien, o nosotros tenemos este operador logístico, nos ofrece este precio, pero ustedes, ¿por qué este mismo le ofrece tal precio, a nosotros nos ofrece tal? Entonces, hay una persona infiltrada que hace que tengamos afectaciones. Bien, entonces todo esto tiene grandes implicaciones en los procesos y en las estrategias organizacionales. Hackers al ataque. Hace poco nos llegó al correo institucional un mensaje que decía que si no en 2 horas actualizábamos la contraseña del correo, se perdía la cuenta de correo y que lo hicieran inmediatamente. Precisamente estaba yo en el correo y pues un correo institucional, con firma institucional, que decía que era de Sofía, digamos, quien nos solicita esta información. Yo no vi la siguiente parte, que es como la que se oculta, tiene uno que dar clic para ver el dominio. Y entonces ahí que nos llegó, como a los 15 minutos de habernos llegado, y yo ya haberle dado clic, nos llega un correo diciéndonos que de tecnologías de la información del SENA, que se infiltró un hacker, o un phishing más bien, en la red del SENA. Entonces, ahí pues se cambiaron todas las claves y se hizo toda la contingencia del caso, pero miren que esto hace que se robe información. Ahí acceden a las cuentas de correo, a las claves, a la información sensible o no sensible que se tiene en el correo o en la que, por ejemplo, los phishing en el correo como tal. Pero cuando se le da a los hackers, sí se come toda la información y hasta hay un secuestro de información que ahí ya vemos que la información tiene un valor, ¿bien? Entonces, miren todo eso tan importante, chicos, que va a raíz o atrás de este gran contexto y son los sistemas de información. Muy bien. Veamos entonces estas tres partes. Origen, acceso y disponibilidad de la información. La información puede ser interna, digamos, en la empresa que nosotros tenemos esa información o la suministramos o la compartimos, pero también tenemos información externa que necesitamos para los procesos o que es información que de pronto nos rigen o nos controlan en cuanto a la parte gubernamental o arancelaria y demás. Entonces, ese origen de la información o fuente de información, nosotros debemos identificarla y saber de dónde proviene la información. ¿Para qué? Para yo hacer un filtro. Yo tengo que tamizar la información. Yo no puedo
como ustedes lo han visto en su diario laboral o en su diario vivir, más bien con las redes sociales vemos que nos envían cantidad de información, nos envían un meme, nos envían un video y ese video lo reenviamos y van las cadenas de mensajes. Pero a veces no leemos esa información si es fidedigna o no. No tenemos de pronto el tiempo o el cuidado o el detalle de determinar si yo realmente puedo facilitar esa información a otra persona o no. Pueden, por ejemplo, con un mensaje que le llegue a usted, sacar la información a usted y usted simplemente envía información confidencial suya, no sé, sus datos de cuentas bancarias o cuánto devenga o dónde vive o su cédula o datos que afecten, digamos, lo afecten a usted económicamente como tal. Y eso se lo replicamos a otra persona para que caiga lo mismo y eso es una cadena que puede generar un robo masivo o captación de información sensible masiva. Entonces, el origen es fundamental, tener mucho cuidado. Cuando accedamos a los correos institucionales en las empresas, tener mucho cuidado. Siempre prevención, ser muy cautelosos. El acceso a la información. No todo el mundo tiene acceso a la misma información. Bien, el gerente tiene acceso a toda la información, pero digamos que la señora de Servicios Generales no va a tener información de los estados financieros. Por ejemplo, el supervisor de pronto de la flota de vehículos no va a tener acceso a la información, por ejemplo, de cuál es el estado de pérdidas y ganancias o el balance general de la empresa. Entonces, de acuerdo al rol que desempeña el funcionario, está el acceso o las restricciones o los avales para determinar si esa información la puede gestionar o manejar esa persona. Entonces, ahí nos preguntamos quiénes son aquellas personas que en la empresa van a tener acceso a la información, y también identificar o catalogar la información o tipificar la información, si esa información es una información que es privada o si es pública. Definir qué permisos se van a definir o se van a generar para cada tipo de información y de qué manera se van a hacer esas restricciones para acceder a ella. Y finalmente, la disponibilidad de la información. Entonces, ¿cuánto tiempo se va a conservar y gestionar esta información? Entonces, vemos, por ejemplo, las tablas de retención documental. Vemos que tenemos un documento, una tabla en Excel o en un formato o en el software, donde nosotros identificamos que tenemos, por ejemplo, informes de pedidos del mes y ahí nosotros podemos saber que esos informes van a estar activos por 5 años o por 2 años, dependiendo del criterio que la empresa haya definido para conservación de la documentación por proceso. Vemos, por ejemplo, también bajo qué condiciones va a haber esa disponibilidad de la información. Entonces, esa información va a estar disponible físicamente solamente o va a estar físicamente y digital o solamente va a estar digitalmente. Entonces, miren todo esto que se engrana para poder lograr gestionar la información. Entonces, todo esto es importante que nosotros tengamos en cuenta la confidencialidad de la información, el tratamiento que se le va a dar a la información y su seguridad. Las claves de acceso, información en la nube, los backups, todas las herramientas tecnológicas y políticas organizacionales de gestión de la documentación que las empresas cuentan. Por ejemplo, lo que nos comentaba el compañero, que en los contratos laborales se exige o se tiene unas restricciones para el uso o divulgación de la información o acceso. También, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado porque cuando yo tengo por ejemplo, si yo creo algo en la empresa o ya es de la empresa, porque en los contratos también a veces nosotros firmamos que dice que todo aquello que usted genere o cree o innove, pues es de la empresa. Bien, entonces vemos aquí un sinnúmero de datos, digámoslo así, que estamos viendo o información en este momento que vamos entendiendo un poco más acerca de todo lo que va detrás de la gestión de la información. Los procesos logísticos que generan, los procesos logísticos, llámese abastecimiento, llámese producción, llámese distribución, llámese, digamos, servicio al cliente y como tal, digamos, la atención como tal que se brinde en caso de evolución. Todo este proceso de la cadena logística nos genera información.
información de si el pedido llegó tarde, cuántos pedidos faltan por despachar, tiempos de entrega, de pronto devoluciones, de pronto cuántos proveedores tengo, cuántos proveedores me están cumpliendo, cuál es el porcentaje de satisfacción de los clientes. Todo este proceso nos genera información, todo este proceso logístico. ¿Qué se debe qué? Esa información se debe clasificar. Yo debo tener en cuenta que la información, yo debo organizarla y clasificarla. Debo registrar información. A veces en los procesos nos tratamos verbalmente, pero no nos queda consignado en un documento o en un formato donde nosotros tengamos un control de la información que nos dieron. Por ejemplo, no se me olvide mañana entregarme el informe de estado de entrega, por ejemplo, de mercancía. Y a mí se me olvidó, llegó la noche y me acordé en la casa que no le entregué eso al jefe. Entonces, a veces también el hecho de que yo no registre o lleve control de lo que en el día a día hago o de pronto pendiente queda, no me permite a mí gestionar bien la información y mis procesos. Consolidación de la información. Para esto, pues, nosotros tenemos sistemas o herramientas tecnológicas que nos permiten consolidar la información y organizarla para la presentación o acceso en tiempo real de la misma. Esta identificación o esta tipificación lo que me hace a mí es tener o crear sistemas de información que generan que estos sistemas lo que hacen es que requieren de datos o de información previa para que procesen a través de ese software o de ese sistema, procesen esa información y generen unos reportes, ¿bien? Que esos reportes, digamos los informes, por ejemplo, informe de satisfacción de cliente, pues me genera la gráfica, me genera la tabla. Puede a veces en los indicadores también el software puede generar los indicadores de cómo estoy yo cumpliendo con las metas pactadas para ese proceso, en este caso, en los procesos logísticos. Pero también lo que me permite a mí es identificar si estoy, por ejemplo, bien o mal en el cumplimiento de la meta. Por eso es que los software o los sistemas de información me permiten a mí, por color, identificar cómo voy. Voy rojo, voy amarillo o voy verde. Voy verde, voy cumpliendo la meta. Voy rojo, voy cumpliendo la meta. O voy amarillo, término medio. ¿Bien? Estos reportes me permiten generar informes gerenciales de esa información que puedo capturar u obtener de esos software o esos sistemas de información. Yo puedo generar informes. ¿Me están escuchando bien? Señora. ¿Hay un audio abierto? Ah, ok, perfecto. Escucho bien. Hay un audio por ahí abierto. Perfecto, muy bien, mil gracias. Y esos informes gerenciales me sirven a mí ¿para qué? Para tomar decisiones, para hacer procesos de mejoramiento continuo. Si yo veo que en el reporte yo estoy entregando al cliente, digamos, la promesa de entrega de 2 días y en el informe me están generando que estoy entregando de 3 a 4 días, pues es ahí donde yo empiezo a analizar con respecto a la promesa de servicio, cómo estoy yo, si estoy cercano o alejado y tomo decisiones o correcciones. Controlo los procesos, me permite a mí esto, generar controles, mejoramiento continuo de sus procesos y hacer correcciones o tomar medidas correctivas o mejoras. ¿Bien? ¿Ven ustedes aquí tan importante esta temática? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Vamos bien? ¿Cómo vamos, estimados aprendices? Bien, Pues hasta el momento vamos claros, sí. ¿Bien? ¿Claros? Bueno, muy bien. Mil gracias. Entonces, ahora veamos 2 conceptos fundamentales a conocer para poder entender los sistemas de información. Datos e información. ¿Qué diferencia existe entre un dato y qué diferencia existe entre la información? Bueno, pues les comento que de los datos nosotros producimos o generamos información. Necesitamos de este dato para poder hacer esa organización y generar información. ¿Qué es un dato? Es un elemento que por sí solo no da a conocer nada. Por ejemplo, usted llegó a la casa, encontró una hoja en la mesa y tiene una cantidad de números. Usted a simple vista sabe que son números, pero no sabe de qué son, si son de pronto cuentas por pagar en su casa o de pronto son medidas de alguna pared u otra medida. Usted no sabe, es una información, es un dato, ¿bien? Este dato puede ser, por ejemplo, los nombres de personas o de clientes
o de trabajadores, la edad, el peso, el grupo sanguíneo, ¿bien? Todo eso es dato de una persona. Veámoslo desde el punto de vista logístico. Por ejemplo, de un contenedor, podemos nosotros recibir información o datos, en este caso, del contenedor cuando me ingresa los datos de tipo de material que tiene el contenido, qué cantidad tiene de él, qué peso, de dónde proviene ese contenedor, qué especificaciones tiene de pronto de fragilidad o cuidado, naturaleza del mismo, entre otros datos importantes para su almacenamiento. Entonces, por ejemplo, vemos datos 21 rojo, pero no se sabe qué es o bajo en qué contexto es. Información es todo aquello que permite conocer aquello que se desconoce. Entonces, por ejemplo, parto de un dato, de una información de entrada y de ahí entonces yo ya sé que 21 es que Juan tiene 21 años, puede ser que el cabello de Juan sea rojo, como lo vemos en el dato, ¿bien? Pero ahí es donde empezamos a mirar y organizar la información, procesarla para poder generar esa información. Entonces, por ejemplo, en datos tenemos un listado disperso de números desordenados y como lo vimos, los datos se ingresan al sistema de información logístico para poderlos transformar esos datos en información para lograr tomar decisiones de mejoramiento de los procesos logísticos. ¿Bien? Hasta aquí es clara la diferencia entre un dato y la información. Claro, ingeniera. ¿Sí? ¿Los demás cómo vamos? Sí, señora. Bien, Sí, señora. Ok, perfecto. Bueno, yo creo que esto para todos debe ser de pronto un poquito nuevo, pero es algo muy básico que necesitamos conocer para poder entender los sistemas de información. La información debe tener las siguientes características. La información debe ser precisa. A veces a nosotros, por problemas de comunicación escrita, también nos sesgamos en cuanto a saber la información si es precisa, si es accesible y si es oportuna. Yo puedo pedir un reporte hoy, pero me lo entregan en una semana. Si es correcta o relevante. Básico, por ejemplo, ustedes cuando van a investigar en Internet, ustedes miran cantidad de resultados de búsqueda, pero ustedes no saben identificar, muchos de ustedes, qué es una fuente fidedigna y qué no es fidedigno. Entonces, cuando ustedes van a reportar algo, ustedes entregan, por ejemplo, monografías.com. Entonces, si les digo, investiguen en fuentes fidedignas, la tasa representativa del mercado, no me busquen en monografías.com, busquen en fuentes, por ejemplo, portafolio, por ejemplo, dinero, bien, fuentes fidedignas. Hay información eficiente e ineficiente, entonces tengo que tener en cuenta cuál es la información que para mí es una información que me permite hacer eficiente los procesos y cuál es la información que me va a hacer ineficiente mis procesos. La información se usa para tomar una cantidad de decisiones en toda la cadena de abastecimiento. Puedo tomar decisiones, por ejemplo, si se aumenta el número de pedidos en las empresas, ustedes lo han visto, muchos de ustedes en el centro de distribución, empezó a llegar cantidad de mercancía y ya el centro de distribución no me da para almacenarla. Y esto es lo que yo debo hacer. Debo conocer, primero antes de que llegue a ese centro de distribución, conocer cuál es el proceso de producción. Debo identificar si va a haber un incremento en la producción, pues de la mano debe ir distribución, centros de distribución, bodega, para que yo pueda realmente lograr que eso que me va a llegar lo pueda almacenar y lo pueda conservar bajo las condiciones ideales. Y por tanto, debo tomar decisiones de infraestructura, de inventario, ¿bien? El stock de inventario ya de pronto no va a ser el mismo porque si aumenta la producción es porque hay mayor demanda, entonces debo tener más stock en inventario. El transporte, si me da abasto la flota que tengo actualmente o si debo adquirir más vehículos o subcontratar. Aprovisionamiento, debo aumentar el nivel de compra con mis proveedores. Los proveedores están, digamos, en condiciones de proveerme más producto de manera más rápida. Los precios se van a mantener o al producir más de pronto puedo disminuir los precios porque es, digamos, me va a salir más económico cuando yo compro al por mayor, los insumos son más económicos y por tanto el costo del producto va a ser más económico. Y todo esto debemos analizarlo. Miren todo tan importante que es esto, por eso les dije que este tema es muy interesante para su formación. Les pregunto ahora, muy atentos a la pregunta, ¿qué flujos genera una cadena de abastecimiento para que opere adecuadamente?
¿Qué flujos se necesitan o qué recursos se necesitan para que esa cadena opere adecuadamente? Piénsenlo y me comentan quién se suelta al ruedo. Pues Instru, de pronto puedo estar errado por mucho, pero toda cadena de suministro, sí o sí necesita de un proveedor, para empezar. Entonces, este proveedor, ya sea que la empresa fabricante vaya por el producto a las instalaciones de la empresa del proveedor, o como sea, o el proveedor se lo lleva al fabricante, de ahí luego, el producto que salga luego de la materia prima, esto tiene que pasar a un centro de distribución, y así sucesivamente, Instru, de pronto puedo estar muy equivocado. Ok, ya vamos para allá. ¿Quién más desea responder a esta pregunta? ¿Qué flujos se necesitan para que opere adecuadamente esta cadena de abastecimiento de suministro? ¿Qué flujos se necesitan? ¿O qué recursos se necesitan? Hoy hemos hablado de ¿Flujos de información? O sea, pues, necesitamos información, exactamente. Yo necesito saber si lo que les acabé de decir, si el proveedor va a poder suplirme en insumos para poder yo fabricar. Y si yo voy a poder fabricar para poder distribuir. Y si lo que el cliente me pide lo voy a poder suplir. ¿Bien? Entonces necesito flujos de información. Muy bien. ¿Qué otro flujo necesito para poder garantizar y llevarle a ese cliente ese producto? Hay muchos recursos. ¿Se necesita personal? Talento humano, sí, señora. ¿Qué más? ¿Qué otros recursos? y talento económico. Exactamente, flujo de dinero. Ya vamos en el flujo de información, flujo de dinero. Pues no puedo decir que todo es plata, porque realmente no lo es, pero en este sentido, los proveedores no nos van a fiar. Bien, entonces sí necesitamos digamos, los recursos económicos para poder garantizar que el producto se va a fabricar, se va a distribuir y se va a llevar al cliente. ¿Qué otro flujo necesitamos? ¿Flujo de qué? Para poder producir, ¿qué necesito? No, Materia prima. ingeniera, insumos, materia prima, pues todo lo que... Exactamente, yo necesito materiales, necesito equipos. Ujú. Entonces, necesito flujo de materiales para producir esos productos, equipos, necesito sistemas de información logísticos para poder operar la información, necesito unificar las operaciones y esto lo logro a través de la gestión adecuada de la información, necesito el flujo de dinero. Bien, para toda esta cadena de suministro o de abastecimiento hay una sola fuente de ingresos, que es el cliente. Por eso ustedes ven que todo parte de aquí. De aquí necesitamos saber la demanda para poder organizar la planeación de la producción y realmente saber cuánto es lo que voy a pedir en insumos. Bien, entonces, miren que la información está en todo. Veamos entonces el papel de la tecnología de la información en la cadena de suministro. Pues la tecnología cabe en este sentido en un gran papel, pues necesitamos de ella como una herramienta para poder garantizar que la información está a la mano, que está accesible, que está en tiempo real. Imagínense ustedes, por ejemplo, cuando ustedes están, por ejemplo, en el e-commerce, están ustedes vendiendo en sus apps, en sus páginas web, en Instagram, y el cliente va a comprarles a ustedes, por ejemplo, bueno, un producto X. El cliente se supone que cuando le da clic y paga, del inventario se descarga esa unidad y se supone que si yo compro de nuevo una unidad, ese inventario va a disminuir, ¿verdad? Pero no se va a conservar igual. Es decir, que si me dice hay 0 o hay 2 unidades disponibles y yo compro una, me va a quedar una. Pues a veces tenemos esos problemas tecnológicos. No está en tiempo real la información. Entonces, cuando ya hay 2 clientes que compran esas 2 unidades y siguen comprando y siga existiendo en disponible unidades de producto, pues va a haber un problema para la empresa. Porque si ese producto está, digamos, agotado, pues ¿cómo va a ser la empresa para poderle dar la cara al cliente cuando el cliente, digamos que
se enamoró de ese producto. Bien, entonces ahí va la imagen de la empresa. Muy, muy importante tener presente eso. Le voy a pedir el favor a Harold que me lea este primer párrafo y a Silvia que me colabore con el segundo párrafo. ¿Bien? Bueno, señora, Gracias. mucho gusto. Muy Dice, amable. los sistemas de información en las empresas son el medio a través del cual se realiza el proceso de registro y consolidación de la información, la cual hoy en día es considerada un elemento estratégico para el proceso gerencial, para crear valor en el producto y competir en un mercado globalizado. Gracias, Harold. Sí, Silvia. Instructora, qué pena, pero es que voy en un bus, no creo que No se te escuche bien. preocupes. Listo, no te preocupes. ¿Quién le colabora? ¿Qué dama le colabora a Silvia? ¿Está Yo, bien? profe. Ok, perfecto. Mil gracias. Sí, señora. Los sistemas de información logística se integran para consolidar información. Los módulos operativos generan la información para alimentar un sistema general, donde se cuenta con la información de gestión para la elaboración de estadísticas, reportes gerenciales e indicadores. Que permitan tener la base y los fundamentos para el análisis y toma de decisiones estratégicas y satisfacer rápidamente las necesidades del consumidor. Gracias. Exactamente. Los sistemas de información los acoplamos de acuerdo a nuestra necesidad. Si nosotros estamos en este momento generando un problema porque la información está completamente, digamos, dispersa, o que la información de pronto no la tenemos en tiempo real, por ejemplo, los inventarios, no sabemos realmente cuánto inventario tenemos que hacer inventario físico cada tanto tiempo, pues tenemos que acudir a un sistema de información, ¿bien? Que se ajuste a la necesidad de la empresa, no que nos debamos ajustar a lo que nos están suministrando. Hay una cantidad enorme de softwares que nos pueden brindar esta solución, pero debemos analizar muy bien la relación costo-beneficio, ¿bien? ¿Hasta aquí hay alguien que desea aportar adicional a lo que acaba de comentar? ¿No? ¿Vamos bien? No, señora, todo bien. Ok, bueno. Entonces, es importante que analicemos que el software, idealmente, hay software que se puede integrar con otro actor de la cadena de abastecimiento, ¿bien? Que es afín. Entonces, yo puedo tener el software A y yo lo puedo integrar con el de, por ejemplo, mis proveedores y el proveedor es con el mío. Entonces, analizar muy bien eso cuando vayan a hacer su proceso de elección. Ahora les pregunto, ¿cómo lograr que una empresa disponga de información de manera oportuna, de manera actualizada, confiable y de calidad para la integración de todas las actividades y procesos o actores de la cadena de abastecimiento? ¿Cómo lograr eso? Lo acabé de decir. Profe, con software, sistemas de información. Con sistemas de información. Hay empresas que son de pronto pequeñas, están arrancando y lo que hacen es que a través de Excel hacen macros con varios libros de Excel y generan la información de esa manera, pero luego migran a un software. Entonces es como un paso a paso, dependiendo del presupuesto o del budget de la empresa, es que la empresa define cuál es el sistema que se ajusta a la necesidad y que les puede satisfacer o solucionar ese problema que se está presentando. Bien, entonces te invitamos a que le dé valor a la información, que saque el mejor provecho de ella y que de ella podamos generar todos los procesos de manera integral o sinérgica con los eslabones de la cadena de abastecimiento, para que les sirva como una estrategia organizacional, controlar sus operaciones, implementar mejoras o nuevas ideas que apoyen la toma de decisiones de manera eficaz. Es fundamental que le saquemos el mejor provecho a eso tan importante que es la información. Bien, ahora expliquemos las 12 bellezas que tenemos por desarrollar durante esta cuarta semana de formación, estimados aprendices. Vamos a iniciar con la primera, que es la explicación de la evaluación o prueba de conocimiento de la semana 4. Muy importante. Esta evaluación evalúa el conocimiento adquirido luego de leer el material de estudio que les mostré inicialmente en la sesión. Y es el de selección de la información según requerimientos de la organización. Esta evidencia está disponible para presentarla desde ya hasta el 8 de diciembre.
Bien, entonces para que la presenten, tienen 8 preguntas en 1 hora, 2 intentos de presentación máxima. Aquí ya ven ustedes que está disponible la evaluación. Van a dar clic en evaluación semana 4 y les va a mostrar este pantallazo. Bien, entonces como ustedes ven, la evaluación ya está disponible y va a estar hasta el 15 de diciembre, en este caso les agregué hasta el 15 de diciembre, pero no quiere decir, acuérdense que el 15 de diciembre cierra a mediodía. Les había indicado a las 12 del día cierra el curso, ya no van a tener acceso al curso, les va a aparecer que no tienen acceso porque va a estar ya cerrado. Entonces tengan muy en cuenta, no se les vaya a olvidar que, ay, que profe, que ese día estaba haciendo los tamales y que ese día estaba haciendo el manjar blanco y todo el tema. No, ya no hay nada que hacer porque nosotros debemos reportar notas, debemos hacer un proceso de cierre que es demorado y por eso necesitamos esa jornada de la tarde. ¿Bien? Entonces, muy en cuenta leer el material de formación para que nos vaya muy bien en la presentación de esta evidencia. Bien, ¿preguntas de esta evidencia tenemos? No, no, señora Instru. Muy sencillo, la verdad. Como ustedes han visto, las evaluaciones y las actividades han sido muy sencillas. La idea no es que ustedes pierdan, sino que ustedes realmente aprendan de la información y que puedan ustedes lograr salir de dudas en algunos aspectos que de pronto no conocían y que puedan asimilar esta información. Taller semana 4, y es la primera vez que ustedes van a tener un taller en este curso. Hemos manejado foros y evaluaciones. En esta semana 4 sí vamos a tener un taller y les di el formato del taller. Ustedes cuando acceden en este link a taller semana 4, cuando acceden acá, van a ver el taller de la semana 4, el archivo. Entonces, aquí lo tengo. Entonces, cuando ustedes le den aquí les aparece archivo taller semana 4. Van a dar clic aquí para poder descargar este formato del taller sobre el cual ustedes van a trabajar esta evidencia. ¿Bien? ¿Preguntas tenemos? ¿De dónde está el formato del taller de la semana 4? No, señora. No, ninguna. Todo claro. Entonces, ingresan a contenido del curso, van a la semana, actividad de semana 4, buscan taller semana 4, dan clic en taller semana 4, les aparecerá este pantallazo y donde dice archivos en la parte inferior aparece el nombre del archivo, taller semana 4, dan clic en este archivo, va a descargar un archivo en Word y va a ser este archivo que ven acá, un archivo de 2 páginas. ¿Bien? Bueno, como todas las evidencias son individuales, chicos, entonces empecemos a explicarles este taller para que lo desarrollen de la mejor manera posible. Las organizaciones generan una cantidad de datos continuamente, producto de los diferentes procesos y actividades que realizan, tanto en el interior como en el exterior de la empresa, haciendo esencial su organización y control para tener disponibilidad de la información en el momento y lugar en que se requiere, ya que su orden se relaciona directamente con su disponibilidad para la toma de decisiones en todos los niveles de la organización, las cuales pueden generar diferenciación en un mercado altamente competitivo. En un centro de distribución, en una organización, principalmente se concentra en recibir, ubicar, almacenar los materiales y la mercancía. De igual forma, luego de recibir un pedido de un cliente, se prepara, este desempacado y luego es despachado. ¿Bien? En esta secuencia de actividades o de acciones, una gran cantidad de información fluye en todo sentido. Toda la información que es recibida o es producto de una actividad o de una tarea debe ser organizada, clasificada para su uso o tratamiento. Bueno, ¿qué es lo que deben hacer? Este taller tiene o consta de 3 partes. La cuarta parte es el documento en Word como tal. Entonces, consta de 3 partes. Primero, les otorgamos o les entregamos unos conceptos. Entonces, por ejemplo, unidades recibidas, ciudad de destino del pedido. Por ejemplo, aquí les ayudo. ¿Qué sería? Entonces acá, perdón, en el primer punto dice, clasifique en el siguiente cuadro los conceptos, ubicando según cómo corresponda, si es un dato o si es una información. Entonces ustedes tienen una tabla, una tablita que pueden hacerle más filas para que les quepa todos los 21 datos o información. Entonces, ustedes van a ubicar, por ejemplo, ciudad de destino del pedido. ¿Qué sería? ¿Un dato o una información? Una información. Eso lo iba a decir. Una información. Información. Ciudad de destino del pedido.
Eso es un Es dato, un dato. ingeniero. Es un dato, es un dato, es un dato. Y, por ejemplo, programación de mantenimiento de equipos, ¿es un dato o es una información? Información, ingeniera. Es una información porque ya ha sido procesada. Bien, para poder generar la programación y mantenimiento de equipos debe haber unos datos que ingresaron para poder ser procesada, organizada y organizarse o definirse como información. Bien, como una programación como tal. Bien, entonces simplemente ustedes lo que hacen es poner o ubicar cada uno de ellos donde corresponda si es un dato o si es una información. Eso es todo el primer punto. ¿Preguntas del primer punto tenemos? No, señora. No, señora. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a explicar el punto número 2, que se llama identifique la relación existente entre cada dato y la información que se mencionó en el punto número 1, clasificando cuál será o cuál sería la entrada, que sería, como les indiqué acá, bueno, aquí tienen ustedes, les envié, les puse aquí la fotico, en el material de estudio está en la página, en una página está este pantallazo, donde está la entrada, el proceso y la salida. Bien, entonces la entrada, el dato, el proceso o transformación y la salida, que sería la información procesada. Entonces van a clasificar qué son las entradas, qué son las salidas para estos ítems que les entregamos o conceptos que les entregamos. Bien, ¿preguntas hasta acá tenemos? Bueno, pueden ustedes incluir, si quieren, pueden copiar esta tabla y quitar, digamos que la columna y agregar otra columna. Ustedes miran cómo les queda más práctico, pero la idea sí es que ustedes identifiquen para cada uno de estos 21 conceptos qué es un dato, cómo se clasifica, si es una entrada o si es una salida. Bien, de un sistema de información. Ingeniera, perdón, me perdí. No, yo sí me perdí un momentico. Okay. Es decir, el punto 4, que está señalado ahí en esas actividades de sistema de información, Sí, este pantallazo okay, es del material de estudio, sino que se los traje porque acuérdense que antes de hacer las evidencias debemos leer el material de estudio. Entonces, en el material de estudio me explican a mí qué es una entrada y qué es una salida de información, de un sistema de información, qué es una entrada y qué es una salida de información. Pero lo que yo hice aquí fue ponerles el pantallazo para que se guíen en el desarrollo del punto número 2 de este taller. El punto número 2 de este taller dice que identifique la relación que existe entre un dato y la información que se mencionó en este punto. Pero ¿cómo la debe identificar? Usted lo que va a hacer es clasificar, porque ya identificó si es un dato o si es una información en el punto 1. Acá en este punto lo que se solicita es que usted clasifique entre estos 21, clasifique estos 21 conceptos en cuáles de ellos son entradas y cuáles de ellos son salidas. ¿Cuáles de ellos son entradas y cuáles de ellos son salidas? Ok, perfecto. ¿Cuáles de ellos son entradas y cuáles de ellos son salidas? ¿Bien? ¿Y para eso cómo lo colocamos entonces a un lado? Ustedes pueden poner una columna adicional a esta columna que está, que les quede más práctico. Ustedes deciden cómo Ok, identificamos si es entrada. O volverlo a ponerlo aparte, o volverlo a poner ahí aparte. O es entrada, proceso, salida. Ok, perfecto. Ok. Sí, entrada y salida, solamente entrada y salida. Ok, entrada y salida, ok. Sí, perfecto, muy bien. ¿Preguntas? ¿Alguien más tiene alguna pregunta del punto número 2 del taller? Hablen ahora, calla para siempre. No, señora, ya quedó claro. Ok, perfecto. Bueno, el punto 3 es muy sencillo, la verdad. Dice que determine cuál es el sistema de información más adecuado que responda al punto anterior. Es decir, de toda esta información, ustedes van a analizar esta información, de qué proceso es, qué se requeriría para gestionar esta información o estos datos. Y van a analizar de los sistemas de información que están en el material de estudio, cuál es el que más se adecua para gestionar ese dato o esa información. ¿Cuáles son los sistemas de información? Yo les voy a mostrar acá. El material de estudio es este. Entonces, aquí está la tabla donde les mostré ahorita. Acá les explican a ustedes las entradas. Ya les amplié un poquito más. Acá les explican qué es una entrada. Bien, acá explican qué es un procesamiento y qué es una salida. Bueno, qué es un almacenamiento y qué es una salida. Entonces, por eso les digo,
Previo al desarrollo de las evidencias hay que leer este material. Y los sistemas de información. Entonces, ¿qué es eso de los sistemas de información? Entonces, acá, iniciando desde la página, esta es la página 9, les indicamos en el material de formación cuáles son los tipos de sistemas de información. Entonces, aquí les entregamos varios tipos de sistemas de información, tipos de sistemas de apoyo a la gestión integrada, que de él se derivan los sistemas de información de gestión de la relación con el cliente, que son los CMR o Custom Relation Management, la gestión de la cadena de suministro, ¿bien? Y la gestión integrada de los recursos de la empresa. Todo esto está dentro de esa tipificación anterior, ¿sí? Los sistemas de información integrados, de apoyo de gestión integrada. También tenemos sistemas de información de apoyo a la toma de decisiones. Entonces, usted, a raíz de estos dos sistemas grandes de información, usted lo que va a hacer es responder a la pregunta. Obviamente deberá leerlo para conocer de qué trata cada uno de ellos y responder a ese tercer punto que dice lo siguiente. Determine cuál es el sistema de información más adecuado según la información o dato que les estamos suministrando en el punto número 1. ¿Bien? Entonces, eso es lo que deben definir. Entonces, ustedes ahí en este punto 3 definen o responden el sistema de información más adecuado de acuerdo a los conceptos que se aportaron es tal. ¿Por qué? Porque tal cosa. Justifican el por qué. ¿Bien? Y este formato, una vez han sido desarrollado, es el que ustedes me suben aquí, en Ver Evidencia. Taller 4, Ver Evidencia, adjuntar el archivo y listo. Eso es todo lo que deben hacer. Es un taller realmente muy sencillo, pero deben leer el material. Y el material realmente también es muy sencillo. Son 21 hojas, si no estoy mal, 27 hojas, pero de esas 27 son como 20, porque hay hojas que son corticas, o está el glosario, hojas parcialmente escritas, créditos, entonces realmente más o menos son como 20 hojas, más la introducción, más el contenido, ¿bien? Entonces, es muy rápido de leer, entonces no se preocupen, pero muy importante que lo hagan, que lean el material. ¿Bien? ¿Preguntas de esta actividad de casualidad tienen, mis chicos? ¿No? Ingeniera, sí, sí señora. ¿Sí? ¿Cuál es? Bueno, con respecto al punto 3, entonces a ver si pude comprender. Determine cuál es el sistema de información más adecuado según la respuesta del punto anterior. Hablamos del punto 1, entonces me imagino que dentro de esos sistemas de información hay uno que marca todos estos 21 puntos, ¿cierto? Y ahí nosotros determinamos cuáles. Así es, ¿cierto? Sí, es decir, ese sistema de información, usted al leer ese sistema de información dice, bueno, por ejemplo, sistema de gestión integrada. Entonces, este tiene la gestión de los clientes, este tiene la gestión de los proveedores, este tiene la gestión de los recursos. Entonces, usted analiza si de acuerdo a eso que acabo de decir, que es lo que tiene ese sistema, voy a poder lograr hacer un proceso de gestión adecuado de la información para este tipo de empresa, por ejemplo. Es para una empresa, entonces, ¿cuál es el más oportuno o adecuado o pertinente? Ok, perfecto, ingeniera, gracias. Sí, ok, con muchísimo gusto. ¿Hay alguna pregunta adicional, chicos? Realmente, si las tienen, yo me devuelvo y no hay ningún inconveniente, para eso estoy. ¿No? Pues Instru, no, yo creo que si llego a tener alguna duda, yo hago la preguntita luego. Ok, perfecto. Bueno, entonces estaremos muy atentos. Bueno, ¿cuándo nos vemos? Pues la siguiente es la última sesión. Ya están sonando los villancicos, ya en la noche ya estamos haciendo fiesta, ya estamos, mejor dicho, que nos vamos de vacaciones y pues ahorita empieza todo el mundo a que entregue todo. Entonces yo les sugiero que en vez de esperar más tiempo, entreguen las actividades urgentes y desatrásense, porque entre más tiempo corre en diciembre, menos tiempo voy a tener para entregar y cumplir con el curso. Es un curso muy interesante, es un curso que realmente, no solamente por la certificación, sino por lo que pueda aprender de él, es lo que ustedes deben sacarle provecho y dedicarle tiempo.
La siguiente sesión, como les había dicho, no se va a hacer el miércoles, sino se va a hacer el lunes. La razón es que es el 8, pues ya el miércoles es 8 y es un día festivo, el 7 día las velitas. Entonces se nos hace muy lejano y por eso lo vamos a hacer el 6 de diciembre, lunes. Entonces, no me falten. Espero contar con ustedes en esta última sesión de despedida y de explicación de la semana número 5, donde vamos a explicar el foro y la evaluación. Yo voy a tratar de disponer estas evidencias para este fin de semana, para las personas que desean adelantar, que me han dicho algunos de ustedes que ya han entregado la semana 4, inclusive lo de hoy, para aquellas personas que tienen de pronto mucha carga en el trabajo y este fin de semana es el tiempo máximo que les queda para poder finalizar el curso. Entonces, voy a tratar en el transcurso de estos días que quedan, dejar esas evidencias disponibles para que puedan ustedes cumplir con todo, porque recuerden que el curso se aprueba con todas las evidencias entregadas y aprobadas. Bien, pues eso era todo, chicos, por hoy. Me alegra mucho haber compartido con ustedes, haberles dejado una partecita de mi conocimiento. Espero que haya sido realmente claro. No sé si las personas tienen alguna pregunta antes del cierre. No hay preguntas en el chat, ingeniera. Bueno, si de pronto alguno de ustedes está atrasado, no ha empezado con ni siquiera la primera semana, todas las evidencias están disponibles para entregar, lo pueden hacer desde ya, pueden ponerse al día. Entonces, no se me preocupen, ingresen sí desde ya, hacen las evidencias pendientes, si tienen preguntas, estoy pronta a responderlas y pues cualquier cosa, estaré muy atenta. Y chicos, pues un abrazo, que tengan una feliz noche, que Dios los bendiga, los guarde, cuídense mucho. Ingeniera, Chao. muchas gracias a usted. Buenas noches. Gracias a todos. Un abrazo. Gracias, instructora.